vamos a empezar hoy con la parte de MoGraph, ¿vale? Entonces, tal vez incluso antes de empezar con MoGraph voy a comentar una cosa que luego nos va a venir bien y entonces la vamos a ver aplicada, por ejemplo, a un deformador, ¿vale? Doblar, por ejemplo. Voy a coger un cubo cualquiera, le doy segmentos porque voy a aplicarle un deformador, por ejemplo, doblar, ¿vale? Sabéis que doblar, bueno, pues como buen deformador tiene que ir como hijo de la primitiva a la que quiere afectar, ¿vale? Y en el parámetro de fuerza, pues le doy una fuerza, la que sea, ¿vale? Lo puedo ajustar a padre o no y hay una pestaña en la que no habíamos entrado hasta ahora que se llama decaimiento, ¿vale? Este decaimiento lo que hace es controlar un poco en qué partes afecta en este caso el deformador. Vamos a ver luego que en MoGraph también existe este decaimiento que nos va a servir para hacer animaciones y demás, ¿no? Entonces, aquí tenemos, aquí abajo, esto cambia, es diferente si tenéis una versión 19 o anteriores. No recuerdo si en la 20 ya lo han actualizado. En la 21, desde luego, esto ya está así, con colorcillos y demás. ¿Vale? Si tenéis una versión anterior, aparecerá aquí un desplegable, pero las opciones son las mismas. Lo único que cuando está el desplegable tenemos aquí una opción de decaimiento que es Hola. infinito, es decir, Pero cuanto antes, porque son las pastillas, la píldora, y tardan en traerlas un poco. Están en la caja blanca, ¿me dices algo, tardan de normal en traerlas. Andrea? No, no, ¿No me dices a mí? Bueno, escuchaba una voz que no sé, creía que era una pregunta, pero sigo, ¿vale? Si queréis algo me decís. A ver, el tema es, os decía que el decaimiento nos va a servir para delimitar una zona en forma de caja, cápsula, cilindro, cono, etcétera, todas estas formas que tenéis aquí, para, digamos, definir en qué parte va a afectar este deformador, en este caso, a la primitiva a la que está afectando, ¿vale? Entonces, si yo cojo, por ejemplo, pues no sé, el campo lineal, ¿vale? Veis que aparecen aquí, voy a ocultar de momento esto, aparecen estos manejadores, ¿vale? Que me permiten delimitar si en qué zonas está afectando ese doblado o no está afectando, ¿vale? Y además esto se podría animar, porque yo puedo desplazar esto hacia aquí y conseguir efectos como esto, ¿vale? Os cuento esto porque hasta ahora con lo que hemos visto de deformadores y demás no lo habíamos visto, en los ejercicios que os he planteado no era necesario, pero como lo vamos a tocar ahora con MoGraph, pues que sepáis que esto está aquí, ¿vale? Es como un subelemento del deformador que puedo apagar desde aquí o apagar desde aquí y además son independientes, es decir, tengo que asegurarme de que está activo tanto aquí como activo aquí en el deformador al que está afectando y esto nos da un poco más de juego a la hora de crear, por ejemplo, animaciones, ¿vale? Puedo hacer que sea más grande, más pequeño, puedo hacer que haga un barrido hacia aquí, etcétera, ¿vale? Bien, ahora sí, ahora que ya os he comentado lo del decaimiento, que es algo importante y que hasta ahora pues no habíamos tocado, vamos a ver cómo funciona MoGraph. No vamos a ver todas las herramientas de MoGraph, vamos a ver pues, las que creo que son más interesantes. Tenéis vídeos de todo o casi todo, comentaré alguna herramienta más. La herramienta estrella del MoGraph es el clonador porque nos permite realizar clones de manera eficiente y manejarlos de manera muy fácil y nos va a permitir conseguir escenas o animaciones, en este caso, que hacerlas objeto por objeto serían muy complejas y con estas herramientas de clonador más estos efectos que veis por aquí, pues se pueden conseguir de manera rápida, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo funciona, voy a colocar un clonador, ¿vale? Pero este clonador tiene que clonar otras cosas. Por ejemplo, una primitiva. Podría ser pues, un cubo, podría ser un cilindro, cualquier cosa, ¿no? Cojo un cubo y el cubo tiene que ser hijo del clonador. Lo tenemos más o menos sencillo porque esta herramienta es verde, con lo cual lo que tiene que ocurrir es que las primitivas que queramos clonar
tienen que ser hijas del clonador, ¿vale? ¿Qué cosas tiene el clonador que destacaría? Pues, por ejemplo, que estamos haciendo tres clones, perdón, tres copias del objeto primitiva que tenemos como hijo, ¿vale? Y que los está clonando en modo lineal, ¿vale? Veis que aquí hay varios tipos de varios modos, ¿vale? Además, lo que está ocurriendo es que los está separando. Fijaos, esto es posición en X y Z, escalado en X y Z, rotación en X y Z o HPV, que son las equivalentes, y está subiendo cada cubo de estos 50 en Y, ¿vale? ¿Por qué están pegados? Yo aquí, en principio, si apago el clonador, tengo el cubo original, si lo enciendo tengo tres copias, pero el cubo mide 200 por 200 por 200 y sin embargo el clonador lo que está haciéndome es cada copia, a ver, ¿cómo quería hacer esto? Cada copia la está subiendo 50 centímetros en Y, ¿vale? Entonces, como el cubo es de 200 y lo estoy subiendo 50 en Y, están pegados los tres cubos. Si yo aquí en lugar de subirlo 50, lo subo 100, vemos cómo parece un único cubo muy alto, pero si lo subo a 200 sigue pareciendo lo mismo. Si lo subo a 300, voy a ver ya un espacio, ¿vale? Y veo claramente estas tres copias que hay aquí. Entonces, digamos que con un único cubo y la herramienta clonador, estoy clonando, he puesto tres, pero podría poner los que quiera, y también tiene otros modos de clonación, como por ejemplo el formación en cuadrícula, ¿vale? Aquí nos está pasando un poco lo mismo. Aquí hay una cuadrícula de cubos, pero están a un tamaño de 200. Si yo le pongo, por ejemplo, 300, en cada dimensión, pues ya veré los diferentes cubos, ¿vale? Y además estoy clonando 3 por 3 y uno en altura, pero si yo le dijera, por ejemplo, que aquí quiero dos, pues tendría dos filas con estos clones, etcétera, ¿vale? Veis que con simplemente cambiar algunos parámetros tengo un número de clones pues elevado, gestionado de una manera pues fácil y sencilla, ¿no? Bien. ¿Qué más cosas tenemos con el clonador? Con el clonador tenemos, por ejemplo, posibilidad de cambiar estos parámetros de posición, escala y rotación de cualquiera de de todos estos elementos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo definir que la escala sea pues 50% superior en X o que es la rotación pues aquí, por ejemplo, que sea de 30 grados, etcétera. Es decir, en transformar puedo ir haciendo transformaciones con los clones, ¿vale? Otra cosa que puedo hacer es agregar efectos, ¿vale? ¿Qué son estos efectos? Pues los efectos los tenemos aquí en este botón de aquí de clonador y son todos estos que aparecen aquí en morado, ¿vale? Cuidado porque los que tengáis versiones anteriores, pues el clonador no aparece aquí. Creo que en la versión 20 sí que aparece como parte de un menú de estos en un botón de estos, pero siempre vais a tener el menú de Mograph aquí con todas las opciones, ¿vale? Y los efectos aparecen aquí, dentro de efectos. Veis que plano está destacado y es porque plano es uno de los que más se utiliza, ¿vale? Vamos a ver algunos de estos. No, visto uno, digamos que más o menos habéis visto todos, tenéis la ayuda de Cinema también para ver cómo funcionan y demás, pero vamos a ver unos cuantos para que os hagáis una idea de cómo utilizarlos, ¿vale? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, utilizar un efecto plano con estos clones de aquí, tengo dos formas, ¿no? La primera es teniendo seleccionando el clonador, venir aquí y coger el efecto plano, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, pero ha pasado algo, es decir, estos cubos se han elevado. La otra forma sería, veis que aquí en efectos, como ya estaba seleccionado el clonador, el plano se ha colocado aquí, ¿vale? Pero si yo quisiera borrarlo, lo selecciono y suprimo y ya no tengo el efecto plano, ¿vale? También lo puedo borrar de aquí o activar y voy a volverlo a incluir sin tener seleccionado el clonador. Entonces, voy a plano y tengo el clonador, pero aquí no está el efecto y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Entonces, ahora puedo coger este efecto plano y arrastrarlo aquí. Es lo mismo que tener seleccionado el clonador y irme a efectos y coger el plano.
y se hubiera asignado automáticamente si lo hubiera hecho así. Como no lo he hecho así, me ha tocado pues venir aquí y arrastrarlo, ¿vale? De cualquier manera, al final lo que tengo que tener en el clonador si quiero aplicar el efecto plano es comprobar que aquí en la pestaña efectos tengo este efecto. Si no estuviera, pues bien, lo arrastro o bien con la flecha marco y le digo que quiero el efecto plano. Bien, vamos a ver qué hace el efecto plano. El efecto plano lo que hace, si nos damos cuenta, venimos aquí a la pestaña objeto, perdón, al efecto plano, y aquí en parámetros lo que está haciendo el efecto plano es subir 100 unidades, ¿vale? Con lo cual, si yo aquí le digo que este efecto plano quiero que me suba a 100, pues lo dejo en 0, pero claro, ahora mismo el efecto plano no está haciendo nada. Al efecto plano, además, también le puedo decir que varíe la escala. Fijaos, un cambio importante, la escala siempre estamos acostumbrados a que es escala 1 para dejarlo igual. Aquí la escala para dejarlo igual es 0, ¿vale? No sé muy bien por qué, pero funciona así. Entonces, si quisiera aumentar un 50%, pues tendría que darle 0,5, etcétera, ¿vale? Vamos a utilizar rotación. Vamos a decirle aquí con el efecto plano que rote, por ejemplo, 30 grados. ¿Vale? Esto es más o menos lo mismo que hacíamos desde el panel de transformación del clonador, pero aquí lo bueno que tenemos con esto es que tenemos un decaimiento, ¿vale? Y el decaimiento podemos utilizar, por ejemplo, el campo lineal, ¿vale? Y fijaos lo que está ocurriendo, es decir, eh, donde está tocando el decaimiento, ¿vale? Pues está afectando esa rotación de 30 grados a los cubos. Entonces yo esto lo puedo hacer más grande, ¿vale? Para que afecte a más filas de esta cuadrícula que tengo aquí, más pequeño, y sobre todo que lo puedo animar. Es decir, yo puedo coger este decaimiento, coger sus coordenadas, tengo al principio la X aquí en el fotograma 0, le digo que lo quiero aquí, y en el fotograma, por ejemplo, 30, lo desplazo hasta aquí y grabo. Y entonces he hecho una animación muy sencilla con muchos clones, pero con 4 clics. ¿Vale? Esta es una de las principales funciones que nos aporta el plano. ¿Vale? Es decir, puedo modificar con estos parámetros de aquí, de posición, escala de rotación, etcétera, y con el decaimiento puedo hacer animaciones bastante chulas y sencillas y eficientes. ¿Vale? Bien, me olvido ahora un poco del plano y vamos a seguir con el clonador, porque el clonador habéis visto que tiene formación lineal, que era la que hemos utilizado al principio, ¿vale? Formación radial, ¿vale? Aquí, como hay muchas copias y la separación es poquita, pues se vuelven a unir, pero yo puedo jugar con el radio de esa forma radial, ¿vale? Para separarlos o juntarlos. En algún momento, creo que en la parte de modelado, surgía la duda de utilizar herramienta matriz y demás. Y os dije, la herramienta matriz de Cinema es un poco limitada porque está pensada solo para temas circulares y con muchas restricciones. Pues esta herramienta de MoGraph suple las carencias de esa herramienta y nos permite muchas cosas más, ¿vale? Como por ejemplo, pues definir el ángulo en el que quiero trabajar, si solo son 180 o toda la circunferencia, puedo cambiar el plano de trabajo, puedo rotar, como hemos hecho antes aquí en transformar, pues podría rotar 30 grados en un ángulo, no sé, nos da todas estas posibilidades de transformación que la herramienta matriz no nos llega a dar. Entonces, yo prefiero que, bueno, supongo que acabaréis usando esta cuando queráis hacer algo de esta manera, ¿vale? Bien, otra formación que hemos probado con el efecto plano era esta de la cuadrícula, ¿vale? Donde le definimos pues la matriz de puntos que tenemos y demás, de cubos en este caso, y la formación en panal, que es esta que tenéis aquí, ¿vale? Que también tiene pues sus opciones y demás. No sé si esta la usaréis mucho, pero bueno, está ahí y se puede utilizar. Bien, una forma o un modo de trabajo de la herramienta clonar es con el modo objeto,
que lo que hace es, este cubo que tenemos aquí como primitiva del objeto clonador, me permite clonar a través de un objeto o alrededor de un objeto, de una superficie de un objeto. Por ejemplo, vamos a coger una esfera, ¿vale? Ahora mismo el clonador pues no se ve porque el clonador lo hemos puesto en modo objeto y sigue esperando un objeto a través del cual clonar. Entonces vamos a llevar la esfera aquí y entonces vemos que aquí ha ocurrido algo. Lo que ocurre es que la esfera es más pequeñita que los cubos que estoy intentando clonar. Entonces o hago más grande la esfera con la herramienta de escala, ¿vale? Para que veáis el efecto, o hago más pequeños los cubos, no sé, me daría igual. La cuestión es, lo que está haciendo el clonador es en la superficie de esta esfera, basado en distribución superficie, está distribuyendo este cubo, ¿vale? Pero tengo varios modos. Tengo el modo vértice, ¿vale? Voy a hacer el cubo más pequeño porque así lo veréis mejor, ¿vale? Está el modo vértice, tenéis el modo también arista, veis que cambia la distribución, centro del polígono, bueno, esto lo podéis ir probando vosotros, ¿vale? Normalmente con vértice o superficie suelen funcionar bastante bien y entonces estamos clonando el cubo según la forma que tiene esta esfera, ¿vale? Y quien dice una esfera, pues bueno, dice otra forma, un cilindro, un tubo, lo que sea. El tema es que aquí también son importantes el número de segmentos, ¿vale? No es lo mismo tener 16 que tener 32 y no es lo mismo tener 16 que tener 8, ¿vale? Bien, más cosas. Aquí en el clonador hay una herramienta también bastante interesante que es la de Motext, ¿vale? Que, voy a borrar esto. Esta herramienta de Motext lo que me permite es directamente crear un texto, ¿vale? Ya extruido, es decir, no tenemos que hacer primero spline texto, luego extruir, tal, no sé qué, sino que ya tengo un texto extruido en 3D al que puedo hacer los mismos cambios que hacíamos con la spline texto, pero además tengo a nivel de letras, palabras o líneas, según lo que me interese, por ejemplo, vamos a coger a nivel letras, podría agregarle efectos de Mograph, ¿vale? Esto es un texto especial que viene con el paquete de Mograph que me permite esto, agregar efectos de Mograph. Por ejemplo, el efecto plano que ya hemos visto, podemos venir aquí, seleccionarlo, ¿vale? Y entonces, a ver, comprobamos que en efectos del Motext se ha agregado plano, que sí que está. Esto hay que hacerlo siempre, ¿eh? Porque a veces creemos que estamos seleccionando lo que quiero, a lo que quiero aplicarle el efecto, pero se me ha olvidado o no se ha seleccionado bien o lo que sea. Entonces, siempre hay que comprobar antes de ver que funciona o no funciona, comprobar que el efecto está activo aquí, activo allí y que está asignado correctamente, ¿vale? Bien, entonces, el efecto plano que ya hemos visto anteriormente, si venimos aquí a parámetros, lo que hace este efecto es subirme el texto 100 unidades, ¿vale? Entonces, voy a activar el decaimiento. Vamos a coger, puedo coger cualquiera, pero en principio vamos a coger el lineal. Comprobamos que esté sobre el texto, porque si no, ¿vale? ¿Vale? Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces me puede interesar animarlo en este sentido, me puede interesar animarlo en el otro o lo que sea. Bien, todos estos colores que veis por aquí y demás están definidos por aquí en el color de remapeo y todo esto, pero esto es visual. Quiero decir, al final el efecto que me interesa o el que controlo es la animación, la posición en este caso del campo lineal. Vamos a probar si queréis algún otro, pero cuidado con esto también porque aquí tengo activo el campo lineal, lo puedo borrar o puedo incluso activar otro, no sé, caja, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuidado porque ahora mismo tengo los dos, igual no tiene sentido que tenga los dos según lo que quiera realizar, ¿vale? Entonces, si yo voy haciendo pruebas y activando y desactivando, siempre tengo que comprobar que lo que tengo activo aquí y aquí es lo que quiero y si me sobra, pues bueno, pues me lo cargo y punto, ¿vale? Bien, ahora mismo solo tengo caja, aunque aquí está visible el lineal,
realmente el que tengo activo es el de caja, ¿vale? Y este es el que controla el... Al final son formas diferentes para tratar de ajustar al objeto al que quiero afectar, ¿vale? Bien, alguna cosilla más que hay por aquí interesante. Retardo lo que hace es retardar la animación que podamos, la acción de alguno de los efectos que ya tengamos aplicados. Por ejemplo, lo podríamos aplicar para el plano. Lo podéis probar si queréis. Yo no suelo utilizarlo demasiado porque ralentiza bastante la animación hecha con cinema y tal. Entonces, vaya, está ahí, lo podéis utilizar. Hay un efecto interesante que es el de spline también. Tenéis vídeos de todo esto en Moodle, de cómo utilizarlos y tal. El efecto spline, voy a volver atrás para que tenga, eh, si me llega, que he hecho cosas. Hasta aquí, más o menos, el panel no. Aquí. Me quedo aquí. Entonces, vamos a utilizar ahora, tengo el clonador, ¿vale? En un formato el que sea, ¿vale? En este caso, formación de cuadrícula y en efectos no tengo nada, ¿vale? Entonces, voy a utilizar ahora el efecto spline. El efecto spline, lo que, como podéis imaginar, lo que hace es utilizar el clonador para que esos clones se distribuyan a través de una spline. ¿Qué spline? La que yo decida, ¿vale? Yo puedo hacer a mano alzada una o puedo utilizar algunas de las que hay aquí. Pues voy a hacer una así, por ejemplo, a mano alzada. ¿Vale? Y entonces, cuidado con esto porque lo peligroso aquí es liarse. Tengo por una parte el clonador que ahora mismo me está clonando esta cuadrícula. Tengo una spline que es la que quiero yo seguir con los clones y tengo el efecto spline que debe estar asignado al clonador, ¿vale? Porque todos estos efectos, estos que están ahí en lila que he sacado desde aquí, van siempre asociados al clonador. Bueno, al clonador o a la fractura o a lo que sea, ¿vale? Pero siempre a elementos de mora. Por tanto, clonador con efectos tengo spline y me voy a ver el efecto spline. El efecto spline, evidentemente, lo que va a necesitar aquí en parámetros de efectos es decirle qué spline es la que quiero seguir con los clones, ¿vale? Entonces, cojo esta spline que se llama spline 1, la voy a llamar curva para diferenciarlo del efecto spline y marco spline y arrastro aquí la curva. Y entonces ya tengo estos cubos que estaban clonados de otra manera, como tiene el efecto spline, pues ya están siguiendo este, este efecto de aquí, ¿vale? Aquí se puede bajar la fuerza, podemos eliminar clones. A ver, vamos a cogerlo en lineal. Vamos a eliminar clones, ¿vale? Para que recorra, ¿vale? Lo podríamos dejar así. Bien, si en lugar de cubos, pues no quiero cubos, sino que quiero esfera, pues nada, cojo una esfera o cualquier otra primitiva, da igual. En principio, veis que la configuración del clonador sigue estando igual, ¿vale? La puedo aumentar, disminuir, etcétera, ¿vale? Bien, algunos efectos también que son interesantes. Vuelvo atrás para quedarme con... Borro ya la curva, borro spline. Vale, entonces, algunos otros efectos que podéis utilizar, se utilizan menos, pero en algunos casos concretos se pueden utilizar también, son, por ejemplo, el de aleatorio, se suele utilizar bastante, ¿vale? Fijaos que no sé si tenía el clonador marcado, creo que no. Entonces tengo que arrastrar el aleatorio aquí. Veis que lo que hace el aleatorio es aleatorizar la posición de estos objetos, ¿vale? Entonces aquí tenemos ciertos parámetros, una semilla que me cambiaría la forma de aleatorizar, varios parámetros aquí, gaussiano, tal, ¿vale?
para jugar un poco. Se utiliza bastante el aleatorio combinado con el efecto plano o con otros, ¿vale? ¿Algún otro efecto? Por ejemplo, el de sonido. Si cogemos el efecto sonido, ¿vale? Nuevamente compruebo, no está seleccionado el clonador, pues lo arrastro. Y aquí en sonido puedo, por ejemplo, coger y cargar una pista de sonido. Vengo a coger... En versiones antiguas solo podréis cargar el punto .wav, pero a partir de la 20, si no recuerdo mal, podíais ya cargar MP3. No vais a escuchar el sonido, ¿vale? Pero os digo que este tembleque que tiene viene dado por estas frecuencias y yo sí que estoy escuchando el sonido. Entonces, bueno, aquí se pueden hacer cosas como, por ejemplo, arrastrar este rango de frecuencias, cambiar los colores y además todo en tiempo real. Yo estoy escuchando la música a la vez que estoy haciendo estos cambios. Cambiar aquí el degradado este, cambiar los colores, por ejemplo, azul por aquí. Y aquí en parámetros para ver los colores, venir a modo de color y activar el color, ¿vale? Con lo cual, según las frecuencias que tenga el sonido y los colores que he definido aquí, pues esto variará con la música, etcétera, ¿vale? Se puede añadir otra onda para añadir más colores. Bueno, estas son cosas que no son esenciales, pero bueno, están ahí, las podéis utilizar. ¿Alguna cosita más interesante que hay por aquí? Pues, por ejemplo, el objetivo. El objetivo lo que hace, si cada vez que añado un efecto tuviera seleccionado el clonador, pues no tendría que hacer este paso. Pero bueno, también me viene bien para que veáis que pues si no está asignado, pues se asigna después y ya está, no pasa nada. Entonces, el objetivo lo que permite es, de alguna manera, moviendo el objetivo, que todos los clones persigan a ese objetivo. En algún momento pues, os puede interesar pues, que apunten todos los clones a algún sitio, etcétera. Entonces, pues lo podéis gestionar con esto. ¿Algún otro efecto que podíamos utilizar? Por ejemplo, el de tiempo, que lo que hace son como animaciones secundarias, ¿vale? Por ejemplo, aquí está rotando 90 grados en X, ¿vale? Entonces, si le doy a animar, perdón, que no está asignado. ¿Vale? Independientemente de la animación que tuviera inicialmente con el efecto plano o con lo que sea, si yo le doy a animar, esta animación de la rotación de 90 grados está continuamente ejecutándose. Es como para animaciones secundarias que podemos hacer composición, escala o rotación. ¿Vale? ¿Alguna cosilla más que tenemos por ahí? Por ejemplo, el sombreado. ¿Vale? A ver, voy a hacerlo ahora bien. Sí que tengo esto seleccionado. Selecciono clonador de nuevo y le doy a sombreado. El sombreado, veis que al colocarlo y estar seleccionado el clonador directamente viene aquí. Si me voy a sombreado, pues aquí lo que está haciendo es aumentar la escala a 0,5, ¿vale? Con lo cual se me han juntado todos los cubos y parece que solo hay un cubo. Voy a dejar esto en 0. Ahora ya tengo todo normal. Le doy a rotación y en rotación le doy un 30 grados, por ejemplo, y ahora sí que se ve. Esto sería equivalente a hacer la transformación directamente en el clonador. Pero lo bueno de este efecto es que yo puedo jugar con texturas y aquí en el apartado de sombreado puedo cargar pues una imagen o un ruido, un gradiente, por ejemplo. Veis que aquí tengo el gradiente y según la configuración del gradiente, esa rotación tiene efecto o no tiene. Es decir, si yo alargo la zona negra, pues hay menos elementos rotados. Si alargo la zona blanca más, puedo aquí añadir colores. Por ejemplo, coger negro también aquí, ¿vale? O blanco también aquí, o cualquier otro color, ¿eh? Tampoco, dependiendo de la oscuridad o del degradado en sí, pues él aplica esa rotación o no. A ver si llega hasta allá. ¿Vale? Esto es lo que hace sombreado. Luego también, por ejemplo, el campo volumen, el efecto volumen, pues hace algo similar, pero, a ver, no lo tenía seleccionado.
¿vale? Hace los cambios que le digamos aquí, pero aplicado a un volumen. Y el volumen se lo tenemos que indicar aquí. Por ejemplo, imaginaos que coloco un toroide o una esfera o lo que sea. A ver, que no veo el toroide, lo vamos a hacer más grande. Algo así. Vamos a subir. ¿Vale? Entonces, digamos que donde está tocando el toroide es donde va a afectar lo que le digamos aquí en volumen. Si en volumen, bueno, primero colocamos el toroide en volumen, ¿vale? Vamos a ocultar también el toroide para que no nos moleste, ¿vale? Y entonces vemos que donde está tocando el toroide lo que está ocurriendo es lo que le digamos en el parámetro de volumen, que en este caso es colocar escala -1. Si yo le hubiera dicho 2, pues no se ve nada, ¿vale? Vamos a dejar esto en 0 y le decimos rotación, por ejemplo, 20. Y me rota solo aquellos que están en contacto con el toroide. Bien, más o menos esto es lo que quería mostraros del clonador. ¿Vale? Tened en cuenta que en todos estos efectos y demás, siempre al final hay un decaimiento, ¿vale? Con lo cual nos da mucho juego cualquiera de estos campos que nos muestra aquí para hacer animaciones pues, relativamente chulas y en poco tiempo, ¿vale? En la versión 21 el decaimiento lo tenéis aquí como separado, como si fuera un objeto, ¿vale? Yo no os aconsejo que lo utilicéis desde aquí porque utilizarlo desde aquí significa pues que luego tienes que venir sí o sí, agregarlo donde toca, confirmar que está hijo de, es decir, hay que hacer más operaciones. Es más fácil, pues si yo quiero aplicar el decaimiento a volumen, pues venir aquí a volumen y aplicar decaimiento directamente, ¿vale? O en el deformador o donde sea. Bien, en el aula virtual tenéis unos vídeos donde están más o menos explicados los más importantes, que son el efecto plano, el de spline, el de sonido está también en un vídeo. También se comenta fractura. Fractura es un objeto que se utiliza, este de aquí, ¿vale? Para ciertos objetos que no son clones del clonador, poderlos tratar como clonador, ¿vale? Para poderles aplicar efectos, que sería algo equivalente a decir, a ver, tengo pues un cubo, a ver, tengo un cubo y, no sé, un cilindro, ¿vale? Y esto no son clones, pero yo quiero aplicarles efectos de MOGRA. Bueno, pues puedo aplicar, los puedo agrupar, por ejemplo, con Alg, y a esto le aplico fractura y en fractura le puedo aplicar aquí ya todos los efectos que yo quiera, ¿vale? Es decir, tengo cualquier objeto de otro tipo y quiero aplicarle algún efecto, pues no sé, el aleatorio o lo que sea, ¿vale? Entonces, simplemente eso, tenerlo en cuenta y ya está. Estoy intentando mostrar la tarea 11, ¿vale? Vale. Bien, pues aquí lo que se trata es de poner en práctica estas herramientas, ¿vale? Con algunas cosas muy sencillas como estas, clonar en modo objeto un cubo sobre una esfera, ya lo habéis visto cómo se hace. Esta de aquí ahora os comentaré porque esto es el clonador de clones, es decir, tengo un clonador con la primera fila, un clonador con la última y luego clono entre la primera y la última, ahora lo hago en un momento. Este de aquí es aplicando un efecto plano, pero en lugar de aplicarlo lineal como lo he aplicado yo, es aplicarlo de frente hacia atrás para que aparezca el texto, a ver si os apañáis, no os diré los pasos. Este de aquí, de la esfera, lo tenéis enlazado con un vídeo que explica paso a paso cómo hacerlo, pero básicamente es la esfera está de aquí atrás, ¿vale? A la que le aplicamos un efecto plano. Es verdad que luego el tema de colores y tal, pues en el tutorial veis que hace unos cuantos pasos adicionales y tal, pero en principio con que aplicaréis el efecto plano me valdría. Si hacéis lo otro, pues también bien, ¿vale? Es un efecto plano, podéis coger una cápsula, por ejemplo, o una esfera como campo de animación para el decaimiento y que empiece aquí y que vaya hacia allá, ¿no? Haciendo la animación esta.
Bien, luego también, uniendo con lo que vimos el otro día de la animación de una cámara a través de una spline, ¿vale? Con la etiqueta de alinear a spline, lo que os propongo es que utilicéis una cosa que se llama polyFX, pero me daría igual que fuera el polyFX que una explosión cualquiera. Ahora, el polyFX lo que hace es destruir el objeto al que le aplicas ese polyFX. Ahora os explicaré también, volvemos al cinema y os comento cómo funciona, ¿vale? Pero básicamente es unir lo del otro día con lo de hoy, es decir, coger algo más de MoGraph, como el polyFX, y aplicarle a una spline circular para que la cámara se mueva por ahí y mostrar cómo se destruye esto. Me daría igual que fuera el polyFX que otra cosa, pero es porque conozcáis algún otro elemento, ¿vale? Voy a compartiros Cinema de nuevo. Vale, entonces, por ejemplo, si tengo un cubo, voy a dar segmentos porque si no, no funcionará. ¿Vale? El polyFX lo tenemos aquí también, es este de aquí, es pues como un efecto de MoGraph también, que lo que tenemos que tener en cuenta es, pues es como si fuera un deformador, ¿vale? Lo tenemos que poner hijo del cubo, ¿vale? Y tenemos que, el cubo tiene que tener segmentos, ¿vale? Entonces, a ver, este efecto requiere además del efecto aleatorio, ¿vale? Porque si no, no funciona. Entonces, veis cómo al aplicarle el aleatorio, esto se destruye. ¿Cómo consigo la animación? Con el decaimiento, básicamente. ¿Vale? Con el decaimiento de aquí. ¿Veis? Bueno, el de caja pues tendría que ser más grande, ¿vale? Y más alto, etcétera. Y esto es lo que habría que animar, ¿vale? Bueno, caja o lo que sea, quiero decir, podéis coger lo que queráis. Es decir, polyFX, como si fuera un deformador, el cubo tiene que tener segmentos y aleatorio complementando el polyFX. Y ya está, ¿vale? Luego, la otra cosa que para hacer la especie de auditorio esta que os he mostrado en el ejercicio y tal, muy sencillo también. Voy a coger una primitiva cualquiera. Allí en la imagen tenéis una silla del navegador de contenidos. Pero bueno, podría ser un cilindro, un cubo, lo que sea. Lo que hacemos es utilizar el clonador, colocar el cilindro como hijo, decirle al clonador que sea en modo radial 180 grados. En lugar de la circunferencia completa, ¿vale? Vamos a espaciar un poco más las... Vamos a darle la vuelta a esto para que se vea mejor, ¿vale? Algo así. Y entonces este clonador lo duplico completamente, ¿vale? Entonces ahora tengo dos clonadores. Tengo el clonador inicial y el final. Y este clonador va a ser igual, 180 grados, pero con más copias, no tantas, a lo mejor, y más distanciadas, ¿vale? Entonces, ahora voy a hacer un clonador de estos dos clones. Utilizo un clonador, arrastro todo esto dentro del clonador 2, ¿vale? Y la particularidad es que esto se queda en lineal, pero en modo mezcla. Y entonces ya tengo ese auditorio o estas columnas en modo auditorio aquí. Aquí la precaución es, bueno, fijaos que cada fila de estas está subiendo 50 en I. Pues a lo mejor no me interesa que suba en I, o a lo mejor me interesa que suba a 200, no lo sé. ¿Vale? Entonces tendría, fijaos con qué facilidad hemos creado, si esto fueran sillas o butacas, pues crearíamos un auditorio lleno de butacas, ¿vale? Vale, esa era un poco la cosa. Bien, del ejercicio este de la cámara y el de la esfera esta con el efecto plano, tenéis vídeo. Si hacéis clic la imagen, os lleva un vídeo que está hecho paso a paso. Y no obstante, si tenéis cualquier duda, pues la podemos ver por aquí también, ¿vale?